Si queremos descubrir el origen de Francia, tenemos que referirnos a una dinastía cuyo nombre es muy sonoro: los merovingios. Seguramente has oído hablar de los merovingios, pero también es muy probable que no tengas muy claro el cómo surgieron, cómo decayeron, qué relación tienen con los carolingios y cómo influyen en el destino de Francia y de otros países de Europa. Lo vamos a ver en este capítulo y lo vamos a ver desde el principio, desde el momento de la caída de Roma, y cómo con la caída de Roma surge con fuerza el reino de los francos. Acompáñame a descubrir los merovingios en vivehistoria.com. Vamos a verlo, y vamos a verlo fundándonos en los mapas de World History Encyclopedia, hechos por Simeon Nechev, que tiene una gran calidad y que me gusta utilizar en este canal. Para ello vamos a empezar en el momento previo a la caída del Imperio Romano. En el año 394, el emperador Teodosio I consigue unificar bajo su mando el Imperio Romano. ¿Cómo se produjo esto? Inicialmente Teodosio tenía el control de la mitad oriental del Imperio Romano, y ello se había producido porque en el año 379, como vimos en otro vídeo, el emperador Valente fue derrotado por los godos en la batalla de Adrianópolis. Teodosio entonces es encargado de la parte oriental del imperio, tiene que luchar contra los problemas generados por los godos y tiene que luchar contra el problema generado por los persas. Consigue solucionar ambas cuestiones, además tiene un papel fundamental en la imposición del credo niceno frente a los arrianos, realizando un importantísimo concilio. Esto lo vemos en el vídeo dedicado a la expansión del cristianismo, que os recomiendo que veáis. Y Teodosio al final termina ocupando la posición también del emperador de la parte occidental, porque a la muerte de los legítimos emperadores de la parte occidental, Teodosio vence a los impostores que tratan de colocarse en el lugar, de manera que al final, en el 394, como digo, Teodosio I consigue realizar la unificación del Imperio Romano occidental y oriental, pero será por poco tiempo, porque en el año 395 fallece Teodosio I, y lo que hace es dividir el imperio en dos partes. Aquí vemos cuál es la parte por la que se divide. Y deja a su hijo Arcadio la mitad oriental del imperio, a su hijo Honorio la mitad occidental del imperio. Pasan unos cuantos años, el imperio empieza a caer en desgracia. Los godos, que Teodosio había permitido que se introdujeran dentro del Imperio Romano, empiezan a generar problemas. Con la llegada de los hunos, los pueblos germánicos comienzan a moverse hacia el oeste y comienzan los problemas. Vimos en el episodio relativo a los vándalos cómo atraviesan toda la zona de Francia, de la península ibérica, y acaban estableciendo el reino de los vándalos. Los visigodos se establecen aquí, aquí se establecen los suevos, aquí se establecen los francos, y lo que hacen, aquí están los ostrogodos, y Odoacro en el año 476 obliga a que Rómulo Augustulo, que era solamente un niño, pero que era el emperador romano, considerado generalmente como el último emperador romano de Occidente, le obliga a abdicar, y Odoacro adquiere el carácter de dominante en la península itálica, teniendo en cuenta que en aquel momento no era Roma, sino Rávena, la sede del imperio. Odoacro no pretende ser el rey, pretende gobernar bajo el reconocimiento del imperio romano de Oriente, pero a pesar de la caída de Rómulo Augustulo, todavía hay un par de zonas que se mantienen fieles a Roma. Y aquí tenemos la zona de Nepote, que se mantiene entre los años 475 a 480. Nepote había sido precisamente quien había sido depuesto para colocar
a Rómulo Augustulo, el padre de Rómulo Augusto, que era un patricio llamado Orestes, había depuesto a Nepote, y Nepote, que era de la zona de Dalmacia, termina yendo para allí, huyendo y estableciendo un reino que durará hasta el año 480. Y en el año 480, sin embargo, después de intentar hacer una especie de intriga para tomar Italia de Odoacro, Odoacro se termina cansando, lo invade y acaba con toda la zona del reino de Nepote y la incluye dentro de sus dominios. Por otro lado, también en la parte de lo que había sido la Galia, se establece el general romano Siagrio, que aguanta hasta el año 486, y en este caso es por la presión de los francos, que en el año 486 le vencen en la batalla de Soissons. Soissons está bastante cerca de París, y como consecuencia de ello se produce la expansión del reino de los francos, que veremos a continuación. Los francos habían estado comandados desde el año 481 por el rey Clodoveo I. Clodoveo es un nombre que de alguna manera misteriosa acaba transformándose en Luis. En el año 481, por tanto, toma el poder, como hemos visto en el año 486, por aquí cerca de París, en Soissons, vence a Siagrio, y con ello se produce una expansión muy grande por parte de Clodoveo I. Tenemos aquí, según va ascendiendo, cuál es la posición en el momento de su ascenso, y posteriormente se va extendiendo. Clodoveo es un rey muy importante. En el año 492 se casa con Clotilde, que es la descendiente del rey de Borgoña, y lo que hace Clotilde es intentar influir en su marido Clodoveo I para que se convierta al cristianismo. Al principio Clodoveo I se resiste, porque además tiene un hijo que va a ser bautizado, y antes de ser bautizado ese hijo fallece, lo cual considera que es pues un mal presagio. Así que no se bautiza inicialmente, pero posteriormente, en una batalla que realiza contra los alamanes, cuando la situación es desesperada, se pone a rezar, y como no sabe muy bien a quién rezar, reza al Dios de Jesucristo y consigue al final la victoria en la batalla, porque el rey de los alamanes recibe una flecha y su ejército se dispersa. Con ello también se dispersan las dudas de Clodoveo I, y en el día de Navidad, entre los años 496 y 499, no está muy claro, se produce el bautismo en la catedral de Reims, y así Clodoveo y bastantes de sus guerreros se convierten al cristianismo. Esta conversión al cristianismo, en todo caso, es al cristianismo niceno. Es un apoyo fundamental contra la herejía de los arrianos que tenían otros pueblos germánicos. Y aquí de nuevo recomiendo el vídeo sobre el ascenso del cristianismo. Clodoveo quiere expandir el territorio, y lo que hace es atacar el reino de los visigodos. Como hemos visto, los visigodos tenían toda esta zona de por aquí. Lo que hace Clodoveo es que ataca junto con sus aliados de Borgoña, los burgundios, porque hemos dicho que estaba casado con Clotilde, que era descendiente del rey de Borgoña. Y aquí cerca de Poitiers, en el año 507, en la batalla de Bouillé, Clodoveo I vence a Alarico II, y con esta derrota los visigodos tienen que abandonar la Galia y se refugian en España, donde se establecerá, o en Hispania, porque es España y Portugal, se establece el reino de los visigodos. Y como vemos, se produce una gran expansión en el reino franco. En el año 508 aproximadamente se decide instalar la capital en París, y sobre ese año se promulga la ley sálica. Se llama sálica
por los francos salios, que eran unos francos que vivían por esta zona más o menos, y entre otras cosas dice que para la sucesión los hombres tendrán preferencia a las mujeres. Es la ley sálica que veremos referida muchas veces a lo largo de la historia. Aunque no se tiene claro cuándo se promulgó esa ley, se dice que es después del 507, para muchos autores es más o menos en el momento del año 508 en que se establece la capital en París. En el año 509, Clodoveo I es coronado como rey por parte del Papa. Y esta coronación no es gratuita, el Papa realmente va a visitar a Clodoveo. Clodoveo hace un gesto de sujetar las bridas del caballo del Papa y a cambio del reconocimiento que el Papa le hace, lo que hará Clodoveo será ir a luchar contra los lombardos que están poniendo en problemas a la Santa Sede. El reino de los lombardos es este reino que vemos en verde por aquí, y Clodoveo irá a luchar en varias ocasiones hacia el final de sus días. Finalmente, en el año 511, Clodoveo fallece. Clodoveo, de quien estamos hablando, es conocido como uno de los más importantes monarcas de la monarquía merovingia. Pero ¿quiénes eran los merovingios? Los merovingios eran fundamentalmente francos salios que se habían establecido en la zona de la Galia Bélgica como federados de los romanos. Y se les llamaba merovingios porque eran descendientes, se supone, de un guerrero llamado Meroveus, aunque en ningún momento se pretendía decir que Meroveus fuera un dios. El primer rey conocido de los merovingios fue Childerico I, y el hijo de Childerico I es Clodoveo I. Los francosalios o merovingios se caracterizaban porque eran reyes de pelo largo. Entre los merovingios era costumbre llevar el pelo largo, a diferencia de otros francos que se cortaban el pelo. Por eso se les llamaba en latín reges crinite, reyes del pelo largo. Al momento del fallecimiento de Clodoveo en el año 511 se produce una división de su reino entre los hijos. Aunque aquí vemos Borgoña no pertenece al reino, aunque era aliado, y entonces los reinos que están en ese momento, que se establecen, son 4. 3 son parecidos de tamaño y hay uno un poco mayor. Este es el reino de Soissons, que tiene la capital aquí en Soissons, donde habíamos hablado antes de la batalla, muy cerquita de París. Vemos que tiene 2 partes, también la parte aquí de Aquitania. Luego está el reino de París, con la capital en París, que es esta zona que correspondería a Bretaña, Normandía y la zona de París. El reino de Orleans, con capital en Orleans. Y luego el reino más grande, que es el reino de Reims, que es el que se da al hijo mayor, Teodorico I, que tiene la capital en Reims, donde habíamos dicho que se había coronado a Clodoveo I. La monarquía merovingia continúa durante varios siglos, en los que los reinos dentro del reino de los francos se dividen cuando un rey muere entre los hijos, y después los hijos empiezan a luchar entre ellos para recuperar el control de todos los territorios, y cuando lo consiguen mueren, y a su vez se dividen los reinos entre los hijos de estos. Pero poco a poco los monarcas merovingios empiezan a perder el poder, y entonces comienza a haber lo que se llaman los mayordomos, que eran una especie de funcionarios que tenían un alto poder en la corte y que son los que efectivamente llevan el reino. Y de ellos, quizá el primero que es especialmente conocido es Carlos Martel, Carlos Martillo, que veremos por qué tiene este nombre, porque en el año 732, por aquí más o menos, cerca de Poitiers, consigue vencer a las tropas árabes. Los árabes habían penetrado bastante en la zona de Francia y Carlos Martel consigue derrotarlos a pesar de tener menos tropas. En el año 737, cuando Teodorico IV, que era uno de los monarcas títere
que iba colocando Carlos Martel muere, él decide adquirir el poder, pero adquiere el poder sin tener la condición todavía de rey. El año 741 muere Carlos Martel y deja el poder a sus dos hijos, que posteriormente de ellos será el llamado Pipino el Breve el que adquiera la condición de rey. El año 751 es nombrado rey con el beneplácito del Papa, apoyo que como siempre no era gratuito. Lo que hizo Pipino fue varias campañas en Italia y al final cedió unas ciudades al papado. Es la base de los estados pontificios en el año 756, esos estados pontificios que veremos mencionados en numerosas ocasiones durante los años y las épocas posteriores. Así que aquí vemos el reino merovingio en la época de Dagoberto y vemos cómo después se extienden algunos territorios, por ejemplo en Frisia, por ejemplo en la Septimania, que fue tomado de los árabes en el año 759 y sin embargo pierde también algún territorio, como Bavaria. En el año 768 se adquiere Aquitania y en este año precisamente es cuando muere Pipino. Con Pipino muere el primer rey de la dinastía que llevará el nombre de Carolingia, precisamente por un hijo de Pipino el Breve, llamado Carlomagno. Él será objeto de un episodio que haremos posteriormente y que seguirá explicando cómo fue el origen de Francia.